Principios. Con Pablo de Lora e Irún Ariño. Bueno, si el aborto, ¿no? Por un lado, que es como se vende, es un derecho, ¿no? Y gracias al aborto la mujer es más libre o está más liberada o tiene mayor capacidad de decisión sobre su cuerpo, ¿no? Ese sería como el tema para tirar de ahí. No sé, Pablo, ¿quieres tú tirar de ahí a ver? Bueno, vamos a ver. Yo creo que otra distinción que es primero, yo esto de lo del aborto como herramienta política no sé muy bien qué significa. Entonces, si tú lo tienes claro o Irene no lo tiene claro, o sea, pues estaría bien que lo estas son nociones que en el fondo lo que nos interesa es, dentro de todo este rango que os he comentado, nos gustaría incidir en alguna de estas ideas y yo creo que es más importante explotar bien esa idea que intentar tratarlo todo. O sea, la discusión sobre el aborto yo creo que tiene que empezar diciendo algo relativo a si el aborto es una decisión moralmente correcta y en qué casos, y si ulteriormente la mujer que aborta debe o no ser castigada por ello. Es decir, uno puede perfectamente entender que en todo caso el aborto es moralmente incorrecto, que es una decisión errónea desde el punto de vista moral, y sin embargo sostener que pese a ello la mujer no debe ser castigada si aborta. La mujer y el tercero, lo cual, bueno, quizá es más problemático, pero en fin, el tercero que normalmente será un médico que le ayuda a abortar. Yo estoy en esa posición. Es decir, al menos en un cierto rango de supuestos abortivos. Sea porque hay alguna indicación que justifica, de alguna manera, la decisión, o sea porque el legislador o el sistema jurídico de referencia acoja un sistema de indicaciones, que era el que había en España hasta la ley del 2010, sea porque se establece un plazo, ¿no? O un sistema mixto. Eso por un lado. Por otro lado, también soy de los que piensa en términos conflictualistas. Es decir, el aborto es un mal menor en una situación normalmente, digamos, de dilema, trágico incluso, y por tanto, la idea de entender que esas acciones van a estar protegidas como el contenido de un derecho me resulta muy extraña, por no decir implausible. Y uno puede perfectamente también decir, el aborto no es un derecho y sin embargo debe estar permitido abortar en determinados casos o hasta determinado momento. Y por supuesto debe seguir siendo una decisión reprochable, ¿no? Puede serlo desde el punto de vista moral. Y lo último que voy a decir así de introducción, el aborto plantea un fabuloso problema moral solo por el hecho de que el feto está dentro del cuerpo de un ser humano. Si no fuera el caso, no habría discusión. El aborto estaría moralmente prohibido y jurídicamente también. Sí, yo creo que aquí también podríamos explorar un poco la visión que se tiene acerca del aborto. Efectivamente, como tú dices, pues a día de hoy, aunque nosotros podamos coincidir de que es moralmente reprochable, la sociedad no está tan de acuerdo. O sea, quiero decir, a la hora de definirlo como un derecho, también yo creo que por cómo está el escenario jurídico y el derecho positivo, la moralidad, seguro que tú conoces muchísimo más sobre este tema, ¿no? Pero al final parece que todo aquello que está legislado está permitido y es concebido moralmente como bueno, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué el aborto no se ve como una tragedia? Es porque está legislado
favorablemente? ¿Hay alguna noción más que podamos explorar? Y luego, simplemente por añadir un punto que quizás se nos desvía, pero creo que también podemos hablarlo, ¿no? O sea, situarlo en torno a la distinta amalgama que hay de derechos, ¿no? Y lo que tú dices, ese dilema de que está dentro del cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo se sitúa con respecto al resto de derechos? Sí, Irune, claro que sí. No sé si, perdona, Pablo, pero yo quería aprovechar que has puesto temas muy interesantes y también recoger tu percha, ¿no? El primer comentario, que no tiene tanto que ver con el tema del aborto. Yo sí creo que hay una especie como de vinculación actualmente entre bueno legal, malo ilegal, ¿no? Cuando son dos cosas que tradicionalmente no necesariamente van de la mano. O sea, una cosa es en el plano de la moral y la otra cosa es en el plano de la legalidad que se conviene en una sociedad en un momento dado, ¿no? El problema es que sí hemos entendido que todo aquello que está mal, ¿no? De alguna forma se debe perseguir penalmente. Y eso se ve muy claro en un tema que ya digo que no tiene que ver, pero me parece muy útil para ilustrarlo, que es en la cuestión del beso a Rubiales. Fíjate, lo dijo alguien que a mí me parece que no es sospechosa de nada y me parece muy sensata, que es Clara Serra. Y Clara Serra lo que dijo es, o sea, a ti te puede parecer muy mal lo que ha hecho este señor, ponerle el adjetivo que no quiera, o sea, machista, desagradable, eso es, hasta cierto punto, no importa. Y eso no quiere decir que haya que intentar buscar un supuesto penal en el que eso tenga que estar encuadrado para perseguirlo. Porque hay cosas que están mal y que, ¿no? Que es esa diferencia que hacía Pablo. Y ya trayéndolo al tema del aborto, a mí el aborto siempre me ha generado muchísimos problemas. En el plano personal, yo coincido con Pablo, o sea, para mí el aborto es algo moralmente reprobable siempre y en cualquier circunstancia. Evidentemente, ¿cuál es el problema? Lo decía Pablo, que es que el feto está dentro del cuerpo de una persona. Ahí hay un autor con el que yo no simpatizo extremadamente, que es Murray Rothbard, ¿no? El tipo pues, defendía que el aborto, digamos, es una forma de ejercer la libertad porque, digamos que nadie tiene el derecho a vivir a expensas de otra persona, ¿no? Que es lo que estaría haciendo el feto en el caso de las mujeres que se quedan embarazadas, ¿no? Estaría como aprovechándose, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo ahí veo con esta forma de entenderlo? Es cierto que puede que eso sea no buscado, pero claro, en la mayoría de casos, vamos a descartar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la violación, en la mayoría de los casos es producto de una acción consciente, ¿no? Que es una relación sexual. Entonces, claro, a mí me sorprende esta especie de falta de reivindicación de la responsabilidad de los actos, ¿no? O sea, cuando uno decide encamarse con otra persona, o sea, yo entiendo que dicho así, evidentemente no es como se entienden las relaciones sexuales ahora, pero sabe que se enfrenta a la posibilidad de que eso ocurra, ¿no? De que haya un embarazo. Con lo cual, claro, me parece muy problemático de responsabilizarnos luego de lo que ocurre, ¿no? Que es que hay un embarazo con el que, por muchísimas circunstancias con las que empatizo, pues no nos cueste llevar adelante, ¿no? Pues por una situación económica complicada o por las cuestiones que sea, por miedo a decírselo a la familia, por mil historias que pueden tener que ver aquí. Pero claro, el problema es que si uno entiende que el derecho a la vida es el derecho más importante en el sentido de que si no existe o si no se protege el derecho a la vida abre la puerta al resto de derechos. Si uno no está vivo, no puede ejercer el resto de derechos que se supone que tiene, ¿no? Uno necesita como condición, por lo menos, no suficiente, pero necesaria, estar vivo. Entonces, si uno entiende que eso es un derecho muy importante y si uno entiende que un derecho lo que pretende hacer es proteger un bien, uno se tiene que preguntar qué bien protege, ¿no? Que aquí es donde no solo está el problema en la cuestión de la responsabilidad, de si ha sido un acto consciente o no, en la cuestión de, al final, pues bueno, el feto es otro individuo, le podemos poner la etiqueta que queráis, que está dentro de otra persona, pero también está aquí la cuestión de qué bien está protegiendo el derecho a la vida, ¿no? Claro, entonces aquí viene la historia de
es la potencialidad humana, es el hecho de que sea un potencial ser humano lo que hay que proteger mediante el derecho a la vida y por lo tanto por eso consideramos que está mal el aborto. No es el hecho de que lo consideremos un individuo a partir de que digamos, tiene una serie de características que hemos definido previamente y probablemente ahí es donde está el mayor problema, ¿no? En el sentido de que, claro, si uno cree que hay por lo menos un bien a proteger, independientemente de cuál sea, ¿no? Eso sería como la segunda derivada. Pero si hay un bien a proteger, deberíamos entender, claro, que proteger ese bien es independiente de lo que haya ocurrido o de qué haya ocasionado esa situación. De las circunstancias que hayan traído. Correcto. Y claro, yo entiendo, o sea, evidentemente como decía, ¿no? Yo, o sea, sí, lo rechazo moralmente, pero a la vez empatizo con la situación de las personas. Entonces ahí es donde a mí me genera el problema y por eso entiendo las cosas que comentaba Pablo, ¿no? A las que yo no tengo respuesta, pues la cuestión de que puede ser un mal menor o la cuestión de que quizá no debería estar castigado, yo ahí, claro, no lo tengo tan claro. No sé cómo ves lo que estoy planteando, Pablo. A ver, esto, aquí va una propuesta, ¿no? Un argumento. Que por supuesto, enseguida vais a ver que es absolutamente condicional a una situación o a un status quo, a una situación de hecho. Vamos a pensar en un conflicto en el que no está en discusión la entidad moral del individuo que necesita ayuda. No está en discusión. No tenemos que pensar en potencialidades, en si son 24-0. No. Es mi hijo de 10 años que necesita una transfusión de sangre salvadora. Y la única persona compatible soy yo, su padre. Mi hijo de 10 años es un individuo, es una persona. No hay discusión sobre eso. ¿Tengo la obligación jurídica de poner mi brazo para que me saquen sangre y salvar a mi hijo? La respuesta es que no. Sería moralmente indescriptible mi acción consistente en no prestarme a poner el brazo para que con un poco de sangre salven la vida a mi hijo, sin duda. Pero nadie me castigaría por ese egoísmo. Si ese es el status quo, por eso digo que es condicional, si ese es el status quo, ¿cómo vas a castigar a una mujer que interrumpe el embarazo a los 2 meses? Claro, pero la interrupción del embarazo, o sea, aquí sería dejar de hacer algo. Pero cuando se está interrumpiendo el embarazo, lo que se está haciendo es algo para acabar con la vida. No se está dejando, no es como si la mujer se dejase de alimentar. Pero, a ver, yo te puedo extremar el ejemplo y la distinción causal entre la acción y la omisión es moralmente irrelevante. Pero al final, el feto, si tú le dejas independientemente, o sea, ese niño de 10 años necesita esa transfusión para seguir. Sí. Pero el feto, si tú le dejas independientemente y no incides sobre él, se va a desarrollar igualmente. Claro, pero tú estás pidiendo un sacrificio corporal a la portante del feto que no estás dispuesto a aceptar que se tenga que dar cuando el individuo ya ha nacido. Momento a partir del cual no aceptamos ningún sacrificio corporal para beneficio de nadie. ¿Correcto? Yo he de decir, y esto igual va a ser un Quiero polémico, decir, a mí me parece que el padre sí debería estar obligado a hacer esa transfusión de sangre. Vale, por eso digo que era condicional. Claro. Y todo lo que eso implica. Es decir, que si no la hace, hay un agente de la autoridad que coge a ese padre y a la fuerza le clava la aguja y le saca la sangre, etcétera, etcétera. Esto es una consideración que tiene que ver también con las realidades que vamos a tener en cuenta a la hora de dilucidar, porque son muy importantes, nos dicen muchas cosas también acerca de nuestros compromisos morales de verdad, ¿no? Ya sé que sería rarísimo que un padre o una madre no diera su vida, no ya solo su sangre, pero fijarnos en lo que hemos consolidado jurídicamente
en forma de delito, en forma de obligación jurídica, etcétera, también nos ayuda a hacer este ejercicio un poco de equilibrio reflexivo. Y antes decía, el tema del aborto es fundamentalmente problemático por la razón esta de la existencia de un cuerpo en otro, ¿no? Porque si ahora suponemos que hay un individuo que es ya una persona que ha perdido toda conciencia, pero nos dicen, mire, esta persona va a estar 9 meses conectada a esta máquina y dentro de 9 meses, poco a poco, después del traumatismo cranoencefálico que ha sufrido, va a ir, digamos, mejorando su capacidad cognitiva. Es decir, esa persona dentro de 9 meses va a empezar poco a poco a ser como el niño que fue y luego el adulto, etcétera, etcétera. Esa persona necesita de una asistencia fuera del cuerpo de alguien. No tendríamos ninguna razón plausible para poder desconectarlo. Efectivamente. No lo hacemos con las personas que están en coma. Entonces, habrá un día, yo creo que a no mucho tardar, en el que creo que habrá consenso sobre el aborto, solo por el hecho de que la gestación se producirá extrauterinamente. Sí, estoy de acuerdo. Y entonces no habrá manera de justificar ni para el padre ni para la madre que se apague el microondas. Porque entonces no hay conflicto. ¿Y qué opinas? Porque, perdón, No. sé si tú- Sí, no, pero ¿qué sí. opinas de la cuestión de la responsabilidad? Porque claro, a veces me parece que cuando, no lo digo por lo que tú estabas mencionando, pero a mí me da la sensación que cuando se discute sobre el aborto a veces parece como que ese niño, ya digo, dejando de lado el caso de la violación, pero como que ese niño alguien se lo hubiese metido con la fuerza, no, es que es producto de algo que tú has hecho conscientemente sabiendo las consecuencias que podía tener, no es como una cosa que no tenías ni idea de que podía ocurrir. Me parece tan atendible lo que dices que yo soy de los que he defendido por escrito y pensándolo un buen rato lo que se conoce como el aborto financiero para los varones. Es decir, si estamos hablando de que interrumpir o desligarse de la relación paterno-materno-filial que se genera tras el embarazo es el fruto de tomarnos en serio la autonomía de la voluntad, los hombres también tienen autonomía de la voluntad. Entonces, esta asimetría, de acuerdo con la cual es solo ella soberana sobre la decisión de reproductiva, es perfectamente incompatible con un ideal bien pensado de igualdad y con la autonomía de la voluntad de los varones. Daos cuenta de que la mejor expresión de eso, de esa especie de situación esquizofrénica, es que yo, como varón, no puedo pactar con una mujer que ella será inseminada, incluso naturalmente, por mí, y yo renunciar a mis derechos paternofiliales. Ese contrato sería nulo de pleno derecho. Yo, una vez que he inseminado, salvo que se trate de una donación de esperma en una clínica de reproducción humana asistida, una vez que he inseminado, haya sido cual haya sido el modo en el que se ha logrado mi esperma, soy padre a todos los efectos. Claro, aquí el dilema es ¿por qué la mujer parece no responsable o que no tenga que hacerse cargo y el hombre sí? Bueno, pues eso es a lo que apuntaba ahora mismo para en fin, darle la razón a Irune. Aquí hay un asunto muy importante que tiene que ver con la responsabilidad y que se debería tratar de una manera simétrica, ¿no? Y en este caso, simétricamente, quiere decir, bueno, yo debería ser capaz de poder decir, yo no quiero ser padre, de la misma manera que tú. Por supuesto, nunca obligar a una mujer a ser madre, aunque no quiera. Pero existe la adopción, ¿no? Para renunciar. No, yo no podría decir, no, como yo sí quiero ser padre y ese es genéticamente mi hijo, tú estás obligada a terminar la gestación. No, pero lo que ella no me puede obligar a mí es a ser padre contra mi voluntad. Incluso si está ya embarazada. De la misma manera que ella, yo no la puedo obligar a ella. Ni el Estado, con el ejercicio punitivo, puede obligarla. Digamos, así dicho rápidamente, hasta cierto punto ya está. Obligar a gestar no es lo mismo que obligar a maternar. No,
desde luego. Pero ni siquiera creo que debería ser posible obligar. Quiero decir, una vez que tú has aceptado la permisibilidad del aborto, bueno... Pero es que en realidad no la hemos aceptado. O sea, lo que hemos aceptado es que el aborto está permitido Claro. hasta cierto momento y en algunos supuestos. Muy bien. Con lo cual, el aborto sigue no estando permitido. En el aborto general, ¿no? Lo que entendemos por... Sí. O sea, lo que la gente entiende por aborto, ¿no? Cuando la gente dice es que el aborto es un derecho. No, el aborto es un delito que en algunos casos, ¿no? Que existe una exención. Sí. Entonces, claro... Si hay un permiso para abortar hasta la semana X, ¿cómo es posible que yo no tenga un permiso para no, por abortar de supuesto. mis obligaciones paternofiliales? Por supuesto. Esa es la pregunta. Claro, o sea, para mí es que, perdón, porque hay que recoger muchísimos matices, ¿no? O sea, Irún efectivamente hablaba de la cuestión de la responsabilidad y aquí me gustaría enlazar con la pregunta inicial, ¿no? O sea, el factor de libertad que conlleva responsabilidad. O sea, en la hora de... el hombre no es libre de poder renunciar y la mujer sí, aparentemente, Sí, parcialmente, ¿no? sí. Aparentemente, pero luego no quería abrir este melón, pero es que me parece interesante hacer la similitud del símil. La cuestión de la gestación subrogada. O sea, quiero decir, ahí la mujer no está obligada por cuestiones económicas porque necesita de ese sustento a gestar, ¿no? Y la separación entre gestación y maternidad, por supuesto, creo que es un matiz súper interesante que tratemos, ¿no? Pero bueno, si os parece, tampoco quiero... No, yo voy a tirar de ese hilo porque me parece que está muy bien planteado y es muy oportuno. Es verdad que en el discurso público uno percibe, de una manera no siempre explicitada, pero muy evidente, que toda decisión abortiva es siempre el ejercicio de la autonomía de la voluntad de la mujer. Y ninguna decisión de gestación por sustitución, ninguna, lo es. Entonces, esa asimetría es también incomprensible. Es decir, si hay mujeres que deciden abortar por razones X, y siempre vamos a considerar esas como genuinamente expresiones de esa autonomía, no es posible sostener que nunca la gestación por sustitución se produce libremente. Tiene que haber un núcleo de casos, al menos semejante al núcleo de casos en los que decimos, no, la mujer abortó porque haciendo, digamos, balance de todas las razones y sus circunstancias, etc., en ese momento vital, pues ser madre no era lo deseable. ¿No? Y ahí nadie puede esgrimir, bueno, pero a lo mejor lo ha hecho por falta de recursos, o sea, su libertad es dominada, diríamos en términos republicanos, ¿no? Entonces, si la libertad es dominada a veces en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, de la gestación por sustitución, pues algunas veces también lo será en el caso del aborto. Y en ese sentido, perdón, una política pública, y esto, digamos, me permite retomarlo del principio. Yo puedo mantener una permisión jurídica del aborto en determinadas circunstancias o con plazos determinados, pero a la vez puedo hacer una política pública que tienda a minimizar tanto como sea posible el número de interrupciones voluntarias del embarazo, sea repartiendo preservativos y haciendo accesible la anticoncepción, sea mediante la educación, sea mediante las ayudas a la maternidad, por supuesto. O sea, yo en esto estaría con Hillary Clinton, ¿no? Los abortos tienen que ser rare, legal and safe. Pocos, seguros y jurídicamente permitidos. Irún, no sé si quieres hacer alguna puntualización. Sí, solo una puntualización más, porque además es un tema que yo creo que a Pablo también le gusta. Claro, a mí el tema del aborto, en cierta medida, me resulta más fácil, ¿no? Por lo siguiente. O sea, como yo soy también animalista, considero que los animales no humanos tienen derechos, entre ellos el derecho a la vida. Claro, para mí es muy fácil entender que hay a partir de un momento en el que no solo es moralmente reprobable abortar, sino que también debe estar penalizado, ¿no? Y también debe estar castigado. Claro, lo que yo, efectivamente, y eso más o menos la ley actual, yo no sé de qué semana, ahí está, o sea... El aborto está permitido hasta la semana 14. 14, con lo cual
la ley actual, digamos, entra dentro de mis parámetros, ¿no? Porque hasta la semana 14 no hay sentencia y demás, con lo cual yo ahí no tengo demasiado problema. Claro, el problema, o sea, donde viene el problema es con aquellos que consideran que, claro, el problema es que Pablo estaba defendiendo que, vamos, que él no considera que haya que perseguir eso, pero claro, el problema está en aquellos que consideran que hay que perseguirlo, pero que el bien a proteger es tan difícil de determinar que toman el momento de la concepción, ¿no? como porque, bueno, yo entiendo que sobre todo cuando estamos hablando de la protección de aquellas vidas que no se pueden proteger por ellas mismas, entiendo que hay que ser lo más garantistas posibles, ¿no? Yo creo que es exagerado hablar del momento de la concepción, porque al final, pues, además es que en el momento de la concepción ni siquiera se asegura la viabilidad, con lo cual, ¿cuál es el bien jurídico que se está protegiendo ahí? Es muy difícil de determinar, pero me gustaría saber cómo ves, ¿no? Esa cuestión. Sí, no, yo soy en esto lo que algunos penalistas llaman gradualista, ¿no? O sea, me parece que sí tiene sentido que esa protección penal se vaya desplegando de manera más intensiva a medida que ese ser, que es un ser humano desde el momento cero, por supuesto, va aproximándose a la idea que tenemos de lo que es ser persona. Esa graduación, y es verdad lo que dices con respecto a la implausibilidad de pensar que no tiene que haber graduación porque desde el primer momento hay un ser humano único, etcétera, ¿no? Pues la unión de dos gametos. Es muy implausible porque, de nuevo, aquí miramos a otras prácticas y a otras cosas que hacemos y el puzzle no encaja. Es decir, en España se mantienen congelados, no sé, decenas de miles de embriones. Y nadie considera que tenemos que hacer reclutas de mujeres que vayan a gestarlos porque ahí hay una especie de niños secuestrados, congelados, ¿no? Entonces, ahí hay, no sé, la gente, las mujeres que tienen abortos espontáneos sufren, no digo que no, pero no celebramos funerales, ¿no? Cuando ocurren. O sea, nuestras prácticas sociales apuntan a que, bueno, no son lo mismo, ¿no? Sé que esto es un poco tosco dicho así, pero... Ahora bien, si uno de nuevo se fija en cuál es la situación de esa forma gradualista de ver las cosas en el actual sistema jurídico español, pues es esquizofrénica también. Es decir, en España, la comisión de un infanticidio una vez nada más producido el nacimiento puede acarrear la prisión permanente revisable. Es decir, una mujer que mata al feto recién nacido o al recién nacido puede verse sometida a una condena de hasta prisión permanente revisable con el agravante de parentesco. La mujer que un momento antes de parir, minutos antes, comete un delito de aborto porque aborta fuera de los plazos en los que legalmente le está permitido hacerlo, tiene una pena de multa. Vamos. Entonces, esto es completamente incomprensible, porque, por usar el vocabulario que tú estabas empleando, que está muy bien empleado, el bien jurídico protegido, ¿en qué ha cambiado del momento antes al momento después? Absolutamente nada. Claro. Y el salto penológico, el salto en el castigo, es de multa a por lo menos 20 años de cárcel. Si es que no, prisión permanente revisable. Entonces, aquí hay algo en los fundamentos, en su aterrizaje, en las normas jurídicas positivas, hay algo que está mal. Vamos, que está muy mal. Bueno, yo creo que en el fondo es una pregunta completamente difícil de responder, pero ¿te podemos asumir o podemos tratar esta cuestión de los fundamentos jurídicos de un tema tan sensible alejados de también la noción moral, espiritual? O sea, ¿cómo lo podemos afrontar? Porque la ciencia a día de hoy yo sí que considero que muestra que ahí hay un bien jurídico que se debe proteger. Pero claro, ¿qué fundamentos tenemos que asumir en estos casos? Porque no queda nada claro. Hombre, que hay un bien jurídico a proteger, yo creo que es obvio,
por usar estas comparaciones que está haciendo Pablo, en el momento en el que el Código Civil español le está reconociendo derechos de herencia y demás al feto no nacido, o sea, al niño no nacido, nasciturus. Entonces, allá, por lo menos, algo que tiene derechos, aunque no los pueda ejercer en ese momento, existe. Entonces, claro, tampoco tiene mucho sentido que luego estemos hablando poco más de que no hay nada que proteger ahí. Y por otro lado, le estemos asignando derechos, aunque tengan un ejercicio futuro. Nada, solo quería hacer ese comentario. No, yo creo que una sociedad secularizada como la española y tantas otras, en fin, en países, digamos, donde hay un pluralismo de valores razonable o algo así, pues ese fundamento tiene que ser también secular, ¿no? Y creo que hay, en el mínimo, sí hay cierto consenso que va un poco en la línea de lo que dice Irune. Eso no es nada. No es nada, por decirlo así. O sea, no es. Ahí hay algo. Ahí hay algo que tiene valor, que tiene importancia. Y de nuevo, nada como apuntar a las prácticas, a algunas normas también, pues no sé, en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, y esto, bueno, sería discutible también, ¿no? Desde el punto de vista que apuntaba antes también Irune, ¿no? Por ejemplo, para hacer experimentación científica hay que agotar primero el modelo animal, antes siquiera de usar, por ejemplo, embriones humanos, ¿no? O sea, el embrión humano yo creo que es digno de protección más allá de que uno, porque no es religioso o lo es de otra manera, crea que, pues que no es una persona plena ni merece el mismo tipo de trato, etcétera, etcétera. Pero no es cualquier cosa. Efectivamente. No es cualquier cosa. Bueno, en la sentencia ya, bueno, ya... Pero puede que tenga mucho que ver con lo que decía, ¿no? Con qué valor... O sea, que nos ha llevado... Lo que nos ha llevado a entender eso de esa forma tiene que ver con nuestra tradición cultural. Lo que luego no, sí, no está de acuerdo... Sí, nuestra tradición cultural y también, tengo que decirlo, las razones auxiliares que proporciona la ciencia. O sea, cuando tú ves, digamos, esto es muy primario, pero tiene mucho efecto, ¿no? No, y la experiencia Cuando de la mujer. ves una ecografía Claro, y dices, ostras, yo me reconozco casi, ¿no? Bueno, no digamos ya si has tenido hijos, ¿no? Efectivamente. Yo aquí, por desconocimiento, sí que quería preguntar un poco entre el dilema contraposición que ocurre hoy en día, ¿no? Vale, entendemos que el aborto no debe ser penalizado, pero ¿por qué la afirmación de que el aborto no debe ser penalizado ha llevado en el día actual a la afirmación de que el aborto es un derecho fundamental? No sé, o sea, es que me parece una cuestión porque no creo que el salto haya sido, o sea, es que no creo que tenga que ser un salto que tenga que darse. Y creo que efectivamente esto tiene que ver también con todos los temas que tú tratas y creo que en el último ensayo es algo, no se trata del aborto, pero sí de los derechos que se asumen y que se promulgan sin tener en consideración realmente la realidad que hay detrás. Bueno, yo creo que, o sea, tu pregunta de por qué tiene una respuesta fácil y rápida que se le ocurre a cualquiera, y es que una vez que tú has blindado ese permiso como un derecho fundamental, bueno, estás constitucionalizando y por tanto haciéndole mucho más difícil al legislador cualquier revisión del asunto. Entonces, ese es el más inmediato porqué, ¿no? La más inmediata respuesta a tu pregunta. A mí me parece, como tú has señalado a continuación, que no va de suyo, que por el hecho de que tú hayas permitido o des un margen o un alcance a la libertad de abortar, tengas necesariamente que dar ese paso. Y creo que es un error conceptual, pero eso es lo de menos, pero también es un error desde el punto de vista normativo. Porque ¿qué vamos a hacer el día que haya gestación extrauterina? ¿Cómo lo vamos a encajar? Va a ser muy difícil. Si tú proclamas el derecho fundamental al aborto como expresión del libre desarrollo de la personalidad que establece la Constitución española, que es un poco el movimiento, digamos, la baza que ha jugado, a mi juicio erróneamente, el Tribunal Constitucional en su sentencia reciente en la que
declara la constitucionalidad de la Ley 2/2010, ¿cómo es posible que no podamos reivindicar los varones ese mismo derecho en la forma en la que antes os indicaba? Y entonces tenemos un lío notable, porque vamos a tener que revisar muchas instituciones y muchas reglas que tienen que ver con el derecho de familia, la determinación o la impugnación de la paternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso no se ha pensado bien. No se ha pensado bien. Y además, que es un poco lo que yo trato de desarrollar en este libro, que tú tan generosamente mencionas, me parece que es un jalón más en una deriva que no es de hoy, lleva tiempo produciéndose, que por convertir prácticamente toda reivindicación política o moral en un derecho humano está ahora dando o degradando el propio ideal de los derechos humanos, ¿no? Entonces me parece que es contraproducente, enormemente contraproducente. Vale, fenomenal. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión que se nos haya quedado en el tintero que queráis comentar. Quizá el tema de la gestación. Bueno, la gestación subrogada, fenomenal. Tengo grandes cosas que aportar, ¿eh? O sea, simplemente que es curioso, evidentemente no funciona en la misma dirección, pero es curioso que aquello que invalide el consentimiento en la gestación subrogada sea precisamente lo que lo permite o lo que permite muchas veces que se decida abortar, ¿no? Que es la necesidad económica. Entendemos que la necesidad económica, como parece que a veces se entiende en las cuestiones vinculadas con el ejercicio de la prostitución o con participar en un contrato de gestación subrogada, invalida el consentimiento, porque precisamente entrar en esa actividad porque el consentimiento está viciado en el momento en el que entrar en esa actividad solo se hace por la situación de la que se parte, esa situación de necesidad económica. Muchas veces abortar también solo se hace por formar parte de esa situación económica, ¿no? Y ahí estamos entendiendo que precisamente eso es lo que no válido, pero sí lo que puede hacernos aceptar esa decisión de abortar, ¿no? Cuando, claro, si un consentimiento está viciado por la necesidad económica en un sentido, quizá debería también estarlo en el otro sentido, ¿no? Aunque no opere de la misma forma, ¿no? Porque al final, efectivamente, lo uno es no asumir algo que se supone que no se puede asumir precisamente por no tener el dinero suficiente, y lo otro es asumir algo que solo se asumiría, que solo se asume por no tenerlo, ¿no? Pero claro, eso me parece problemático. Y luego la otra cosa que, claro, a mí me parece muy curiosa, cuando yo sé que ahí no hay mucho que discutir con Pablo, pero a mí el tema de la gestación subrogada me preocupa bastante porque, o sea, por la facilidad con la que lo hemos descartado siquiera del debate, ¿no? O sea, parece que cuando hablamos de la cuestión de la gestación, como no nos imaginamos, y es que opera exactamente igual con la prostitución, porque aquí no tiene nada que ver con que haya un niño no de por medio, eso en realidad no es el argumento, digamos, al que más se suele apelar. Entonces, como entendemos que uno mismo no tomaría esa decisión, directamente estamos asumiendo que entonces no existe nadie que pueda tener razones para tomar esa decisión. A lo cual a mí me parece que es un ejercicio de paternalismo brutal. Entonces, claro, me parece como muy difícil de conjugar y me sorprende mucho que esto tampoco esté suscitando la reflexión de mucha gente, ¿no? Que se acepte como tan fácilmente, bueno, pues que esto es una mercantilización totalmente imposible, que no se puede permitir, porque estamos utilizando a las mujeres, ¿no? como gallinas en una granja. Bueno, no sé, yo evidentemente puedo empatizar con que en muchas situaciones pueden no ser ideales, ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿no? O sea, esto es lo que se suele llamar las objeciones semióticas. O sea, esto tiene más que ver con el significado, ¿no? Se supone que el hecho de que haya dinero pues transforma el significado de una relación entre dos personas. Pero en realidad de lo que realmente estamos hablando es, bueno, si hay una situación que no es ideal, que es una situación en la que se puede producir tráfico,
en la que pueden no observarse correctamente los derechos de la persona que gesta, sus intereses, por los motivos que fueren, ¿no? Bueno, pues eso simplemente se soluciona con una legislación que digamos, prevea una serie de casos y supuestos e intente blindarlos, blindar todos ellos, ¿no? Para darle las garantías suficientes a la persona que está, digamos, poniendo su cuerpo a disposición de la gestación de un niño de otras personas, ¿no? Pero lo que en realidad aquí yo creo que el debate no está ahí. O sea, aunque se utilice muchas veces ese argumento, aquí el debate real pues es esta cosa de que parece que aquello que tiene que ver con la sexualidad, con la reproducción, no puede estar mediado por ningún tipo de dinero, ¿no? Transacción económica de ninguna clase. Lo cual, de nuevo, podemos estar moralmente de acuerdo en eso, podemos estar de acuerdo en que todo aquello vinculado con la sexualidad, la reproducción es algo sumamente íntimo y que el dinero lo degrada, y ello no quiere decir o no equivale a no permitir aquellas transacciones económicas ligadas a cuestiones que tengan que ver con la reproducción y la maternidad. Son cosas distintas, pero ya digo que me choca que no haya mucha gente que le sorprenda que el argumento de no, mi cuerpo, mi derecho, no valga con otras prácticas, ¿no? Te digo, la gestación porque hay un niño, pero lo de la prostitución yo creo que es sumamente clara, ¿no? Que ahí no... Vaya, que es que uno solo compromete el propio cuerpo, no compromete absolutamente nada más. Y eso nos parece que no es un ejercicio de la autonomía personal. Vaya, no sé. O sea, creo que aquí hay que hacer una distinción entre la libertad que te permite la libertad jurídica que está permitida bajo la ley y cuando tú eres libre personalmente, ¿no? Por las condiciones en las que vives, o sea, por las necesidades que tienes, ¿no? Si realmente te has visto abocado a esa situación o no. Ese es mi punto de vista. No sé si... Yo creo que no ayuda demasiado el intentar encontrar la idea de, bueno, cuando uno es verdaderamente libre, ¿no? No hay decisiones que se puedan adoptar en ausencia de un contexto en el que tienes que valorar pros, contras y demás, ¿no? Dicho lo cual, de nuevo, esto es un espectro, ¿no? Que va del horror que nos produce la idea de que uno tenga que, para satisfacer necesidades muy básicas que deberían poder ser satisfechas fácilmente, pues comprometer mucho su vida, ¿no? O sea, no estoy negando con eso que haya formas efectivamente de dominación que hacen difícil o difuminan mucho la idea de libertad. Pero yo eliminaría lo de la verdadera libertad como si hubiera una... Claro. Sería, digo, me parece que es un ejercicio que conduce a la melancolía más que a otra cosa. Y luego estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Irune, vamos, ya lo anticipaba, no tenemos mucho desacuerdo en eso, ¿no? Me parece que la gestación por sustitución no plantea un problema de principios, solo regulatorios. Es cuestión de sentarse y hacer una buena regulación que salvaguarde efectivamente algunos posibles abusos como hacemos en otros ámbitos del derecho contractual, ¿no? Siendo en este caso que la cuestión es muy sensible, claro, que no es un servicio cualquiera, ¿no? El de gestar. El aspecto que yo intentaba plantear o transmitir era no tanto el determinante que te impide ser libre, entre comillas, sino los condicionantes que hay a la hora de afrontar esa decisión. Sí, claro. Pero vamos, que son condicionantes, Ana, pues no sé, pues que tiene el individuo que, pues no sé, en todos esos aspectos se hace de la bombero vida. o en todos esos aspectos de la vida, claro. Pero efectivamente porque la decisión de abortar o la decisión de la gestación subrogada o cualquier decisión que estamos discutiendo aquí tiene un carácter moral tan sensible. Pues que le estás añadiendo una carga moral a la cuestión. Tiene una carga moral tan sensible. Creo que No. sí que es necesario considerar las condiciones con mayor relevancia que en otros casos. casos. Y por eso mismo decimos, por ejemplo, que en principio una mujer no debe quedarse embarazada hasta tanto no tenga su vida más o menos resuelta. Bueno, ahí podemos dividirnos en opiniones personales. Pero sí, lógicamente. No, yo creo que así dicho, no es ideal que una chica de 16 años sea madre. No, por supuesto que no. Tiene que ser una decisión... Ni es ideal que un individuo de 50, de 70 años se convierta en padre. No, claro, pero justo ahí yo pienso
que probablemente esa chica de 16 años no ha tenido ese factor de libertad y responsabilidad a la hora de quedarse embarazada. O sea, de conocimiento pleno de qué conllevan sus actos, que también para mí es un factor importante de lo que significa algo que es libre, ¿no? Entonces, bueno... Solo una cosa, Ana, a mí me estaba dando la sensación que lo que tú estabas planteando, o quizá lo he querido entender así, es un poco esta idea de la libertad, por ejemplo, entendida, ¿no?, como ausencia de dominación, esta libertad republicana, o por ejemplo la libertad como la entienden los liberales, ¿no?, como ausencia de coacción, que claro, para un liberal en el plano, claro, del aborto es como más complicado, ¿no? Pero por ejemplo en el plano de la prostitución, para un liberal no hay dudas en que eso es parte del ejercicio de la libertad en el momento en el que te estén apuntando con una pistola o te estén amenazando con matar a tus padres o alguna Eso cuestión con eso, esa relacionada con eso, pero, por ejemplo, para alguien que defina la libertad o que entienda la libertad como la entienden los republicanos, pues habría que mirar muchas más cosas, ¿no? Y ahí es donde es, claro, más complicado. Y no digamos ya si hablamos de otra noción que es poco compatible con el liberalismo, que de alguna manera Irún y yo pues estamos más comprometidos quizá. Esta idea de, bueno, hay libertad solo cuando es ordenada o orientada al bien. Claro, entonces ahí tenemos un problema. Sí, acerca bueno, de lo que sea bueno, pues hay... yo no me quería meter tanto en ese berenjenal, sino más en la libertad como ausencia de coacción y de todos esos condicionantes. Y que hay formas de coacción más sutiles que la de la pistola, etc. Eso, sin duda, hay que tenerlo en cuenta y no ser ciego a esa realidad. Eso es. Como conclusión, la cuestión del aborto, el derecho y la libertad es un tema completamente, bueno, muy, muy difícil de tratar, ¿no?, como hemos visto. Pero creo que el objetivo de esta conversación al final es que nuestros oyentes se lo planteen y se paren a pensarlo, ¿no? No sé si vosotros queréis dar algún pequeño matiz conclusorio o con esto... No, darte las gracias. Muchísimas gracias a los dos por acompañarme en esta conversación. Me dirá. No, gracias a los dos. No, simplemente decir que a mí me parece muy interesante que se puedan tener estas conversaciones en las que uno pueda plantear libremente sus reservas, sus filias, sus fobias. Sus dudas. ¿No? Y se pueda... El objetivo también, o sea, dentro de la misión de principios, es poder posibilitar este diálogo sobre temas tabú y entender que incluso aunque tengamos posiciones diferentes, opiniones diferentes, eso no implica que no podamos tener un diálogo cívico, un espíritu cívico y que podamos hablar de estas cuestiones. Así que os lo agradezco muchísimo a los dos por acompañarme a la hora de sentarme a plantearlo. Muchas gracias.